Buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo cordial, un abrazo fraterno. Somos Edúcate para Educar y Edúcate para Educar ya completa 20 años. Cumplimos 20 años en el proceso de la capacitación docente en el área de la legislación educativa y sus 26 normas, leyes, decretos, resoluciones y directivas. Y por supuesto, cumplimos 20 años de servicios en el tema de litigio y de acompañamiento jurídico en materia penal, civil, disciplinaria, contenciosa, laboral y en términos de abuso y delitos sexuales. 5 abogados expertos, cada uno en su rama del derecho. Aquí nosotros no tenemos abogados orquesta, ese abogado que sale con el cuento de que yo soy especialista en penal, en civil, en derecho, no sé cómo, si sé cuándo, agropecuario, portuario, eso inventan. No, aquí no tenemos ese tipo de abogados. Si usted busca un abogado orquesta, aquí no lo va a encontrar. Aquí cada uno de los 5 abogados es experto realmente en su área del derecho. Experto es que tiene doctorado o tiene maestría o tiene especialización. No experto de que dices que yo soy experto porque yo digo que soy experto. No, por ahí no es. De este podcast, de este audio, por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. Por favor, haga el ejercicio. Tome lo bueno y deseche lo malo. Si usted requiere contactarse con nosotros para asesoría, acompañamiento o para contratar a alguno de los abogados en términos de litigio, 305-416-0114. 305-416-0114. Este podcast de hoy, para apertura de la semana, para inicio de la semana, lo titulé Consecuencias de estar confiados. Se titula Consecuencias de estar confiados. Y precisamente es por estar confiados que muchas veces les sucede a ustedes cosas que les suceden precisamente por su ignorancia de las normas, de las leyes, por no estar capacitados, enterados, formados, adiestrados. Y muchos en su ignorancia, en su temeridad y en su terquedad, siguen con su cuento barato, con su cuento paupérrimo, con su cuento temerario, irresponsable, con su cuento que no tiene argumento, de que son académicos y de que son profesores. Y que por el hecho de ser académicos y profesores, entonces no les aplica la ley. Y por ahí no es. Y por ahí no es porque el artículo 09 del Código Civil, se les enrostra y se los ponen a bailar allí, enjuiciarlo en un disciplinario o en una reparación directa, porque señala que el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. El desconocimiento de la ley a usted no lo exime. El desconocimiento de la ley jamás lo va a eximir. Traigo 2 casos a colación, 2 casos que ganamos, uno la semana pasada y el otro la semana antepasada. Y los traigo a colación porque son el típico ejemplo de asumir las consecuencias de estar confiados. Y sin más preámbulo, me voy a la casuística y les aclaro que todas las casuísticas que se generan acá, primero pues son reales, ya que usted crea o no crea, eso es su asunto. Aquí las casuísticas son reales, no se inventan, son casos reales que hemos manejado con los abogados.
Y tienen un fines académico, cognitivo y curricular de prevención, de que usted no cometa esas mismas embarradas, de que usted no haga ese tipo de acciones o actuaciones temerarias y las materialice y las ejecute para que se metan problemas penales, civiles, disciplinarios o de reparación directa. Aquí yo le brindo los ejemplos y las pautas, las directrices para que usted no la cometa, no la haga. Pero finalmente uno sabe y la tiene clara de que hay gente que es terca porque le gusta ser terca. Y hay gente que le gustan los problemas, y hay gente que le gusta cárcel, y hay gente que le gusta terminar pagando millones de pesos de su bolsillo. Hay gente así, créame, se lo aseguro, se lo garantizo, hay gente así, créame. Usted dice que no, que eso es... Bueno, hay gente que le gusta, le fascina andar de problema a problema. Hay gente que le fascina dar la papaya y poner la pata para que se los lleven de cárcel. Les encanta, les fascina. Ellos buscan todos los medios. Créanme. Y hay gente que entre más le toca reparar a las víctimas y más plata le cobran, es más feliz. Tenga la plena certeza. Entonces, en el primer caso, es de un colegio privado. Y en este colegio privado, lo chistoso es que aplica ese adagio popular de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y en este caso, bastante complejo, por cierto, La rectora de este colegio comete 3 errores vulgarmente gravísimos. El primero, no tiene el manual actualizado desde hace 3 años. Estamos a 2025. Y la señora, la última resolución de actualización del manual es del 2022. Eso es lo primero. Lo segundo, contrata a un coordinador simplemente porque es el primo hermano, el tío abuelo de una profesora conocida y lo pone de coordinador cuando este tipejo no tiene ni el 10% de experiencia para ejercer ese cargo. Entonces es un tipo que no sabe de ruta de atención, es un tipo que no sabe de protocolos, es un tipo que no sabe de un conducto regular, es un tipejo que lo único que sabe es chicanear zapatillas, chicanear zapatos, ilustrar ropa. Él quiere ganar es de presencia, de buena ropa, de zapatos y zapatillas, pero nada de debido proceso ni de conducto regular. Y mete al colegio en unos problemas brutales. Entonces, ¿qué sucede aquí? La rectora, pues da la papaya y en buena fe contrata a este tipejo por ser el familiar de una profesora que supuestamente trabajó con ella toda la vida y que son muy conocidas y muy allegadas, y entonces le voy a hacer el favor a mi amiguis, y el favor a la amiguis le salió carísimo. Entonces se pone a darle trabajo a este tipo coordinador. El tipo coordinador, en medio de su ignorancia, los mete en 3 problemas brutales y en el último ya se descaró. En los 3 problemas que los mete es que el tipo se pone a conciliar situaciones tipo 3 todo el tiempo. Y este tipo es como un Mr. Bean. No sé si se acuerdan de este tipo que no habla, que se la pasa haciendo muecas y pantomimas. Mr. Bean, que es muy chistoso, muy payaso, muy ícono de las cosas irrisorias. Pues este coordinador es igual. El tipejo es un bruto y lo único que hace es reír. Otro Mr. Bean, pero ahí en el colegio. Y el tipo se pone a conciliar disque lesiones personales, el tipo se pone a conciliar disque hurtos, el tipo se puso a conciliar por allá disque unos pelados tocándose y manoseándose los genitales en los baños. O sea, un poco de aberraciones y de porquerías y de vejámenes que este tipo permitía y se ponía disque a conciliar. Un Mr. Bean.
Y en la última, ya el tipo se pasa, viene y se agarran dos estudiantes, se van a los golpes, se agreden. Estoy hablando dentro del colegio, colegio privado, colegio privado. Se agreden dentro del colegio, se van a los puños dentro del colegio. Y cuando el uno ve que va perdiendo, que el otro le está como pegando muy duro, que le está como cascando muy duro, entonces coge uno de los pupitres, que son estos individuales de metal, y se los sabe estallar en el brazo. Por supuesto, le fractura el brazo en 3 pedazos, el otro pelado, el otro muchacho, el otro agresor, el otro peleón, el otro peleador, el otro agresor. Obviamente pone el brazo para cubrirse la cara, para cubrirse el rostro. Y por supuesto un pupitre de esos, hermano, le parte a usted, le fractura lo que sea. En sí, le fractura el brazo en 3 partes. Y resulta que las cámaras del pasillo pescan infraganti al coordinador y a una profesora ahí, de espectadores. Solo les faltaban las crispetas, solo les faltaba el maíz, les faltaba el maíz pira y ellos viendo la película. Y ahí mirando cómo los dos estudiantes se agredían hasta que el uno cogió el pupitre y se lo puso al otro en el brazo y lo estalló y le fracturó el brazo en 3 partes. Con lo que no contaban era que los padres de familia solicitaron los videos y contrataron gente que sabe. Y lo primero que hicimos fue un derecho de petición con una actuación inmediata de inspección y vigilancia del municipio y que les cayeran de inmediato. Y segundo, que como medida cautelar se solicitaran los videos sin ningún tipo de oposición ni de interrupción, y para ello metimos a la personería. Invocamos a la Defensoría del Pueblo y nos fuimos con toda. No alcanzaron a borrar los videos, no alcanzaron a sacar excusas, no había actas de primer respondiente. Este tipo es un perfecto ignorante, es un Mr. Bean, solo muecas y mal genio y solo ropa. No había conducto regular, no llamaron a policía de infancia, no llamaron a la ambulancia, sino que llamaron a los papás del pelado que tenía el brazo partido en 3 y que no, que tiene que venir a recogerlo porque le partieron el brazo en 3. Venga, ¿y dónde está el seguro? ¿Y dónde está la ambulancia? ¿Y ustedes por qué colegio? ¿Cómo así que me obligan a ir por mi hijo si ustedes tienen la obligación de llevarlo en actos urgentes? Porque puede perder el brazo o la movilidad por la característica de que el brazo se le astilló. No, que el colegio no está obligado. Ah, bueno. Según ellos, y según este Mr. Bean, el colegio no está obligado a nada. Bueno. Primero, el manual de convivencia no estaba actualizado. Segundo, no iniciaron ruta de atención sobre un protocolo para situación tipo 3. Tercero, se demoraron más de media hora con el pelado ahí sufriendo con ese brazo partido en 3, casi desmayado del dolor, hasta que llegó el papá y se lo tuvo que llevar, y nunca lo llevaron en una ambulancia, ni en un taxi, ni en un carro, ni en un nada. Eso es omisión, descuido y trato negligente, mijo. Eso se llama maltrato infantil. ¿Por qué los denunciamos? Los denunciamos primero por estafa agravada. La estafa agravada es que usted ofrece un servicio y no lo brinda. Entonces, allí están ofreciendo un servicio con un manual de convivencia que no está actualizado y no existe. Eso se llama estafa y es agravada porque es con menores de edad. Posterior a ello, cómplices por omisión en lesiones personales agravadas dolosas con daño parcial. Entonces, ahí van por dentro rectora, dueño del colegio, porque es el esposo de la rectora, el dueño del colegio.
y obviamente el coordinador Mr. Bean y obviamente la profesora que estaba allí de doña Florinda, solamente mirando, doña Florinda Miranda, ahí, parados cruzados de brazos viendo cómo los dos se despedazaban allá a golpes y quedaron grabados en las cámaras, una maravilla. Y se fueron de cómplices por omisión estos dos profesores porque no activaron ruta, porque no activaron protocolo, no hubo conducto irregular, no hubo nada de eso. Cuando ya el tipo se vio perdido, este Mr. Bean, llegó la hora de la traición, el tipo se vio perdido. Y vino y se nos arrolló y nos dijo, vea hermano, yo les puedo contar a ustedes más de 25 casos que tiene ese colegio, incluidos abusos sexuales, incluso de profesores contra los menores. Yo les puedo contar casos de hurtos, yo les puedo contar otros casos de lesiones personales, yo puedo descargar todo lo que ustedes necesiten. Tengo las evidencias, tengo las actas, tengo fotos, tengo videos, tengo quejas, tengo de todo. Sáquenme a mí ese baile y engüecen a ese colegio. A mí no me vayan a poner a pagar nada. A mí sáquenme de ahí. Metan de cabeza a la profesora esa que estaba ahí conmigo echando chisme y a mí sáquenme de ahí, dijo el profesor Mr. Bean. Ese es un ejemplo del personaje y del perfil de tipos y tipos y tipos y subtipos detestables y repudiables que usted puede llegar a contratar en su colegio. Es una de estas ratas que cuando ve que el barco se hunde, abandona el barco y es a escupir al primero que encuentra. Este tipo entregaba información de casi más de 25 casos que han quedado en la impunidad y que los han tapado y los ha guardado este colegio. Que donde cada uno de esos 25 padres de familia se dedicara a buscarnos, a conseguirnos, a ubicarnos y a arrancar contra ese colegio, créanme que ese colegio lo tienen que vender 10 o 15 veces para poder pagar lo que se les va. ¿Qué trato de decirle con esto? Primero, usted tiene que asumir las consecuencias de estar confiado en qué tipo de personal contrata usted. Segundo, usted tiene que asumir las consecuencias de estar confiado de que usted no actualiza el manual de convivencia y no pasa nada. Tercero, usted tiene que asumir las consecuencias de estar confiado de que usted no activa la ruta, usted no eleva eso al SUSE, usted no llama a policía de infancia y cree que no pasa nada. Cuarto, usted tiene que asumir las consecuencias de estar confiado cuando le abren el disciplinario ahí en inspección y vigilancia. Y los mismos que nunca lo capacitan, y los mismos que le dicen que el derecho a la educación es absoluto, y los mismos que le dicen que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es absoluto, o sea, unos absolutos ignorantes. Esos absolutos ignorantes son los que le van a abrir el disciplinario al colegio y yo le digo cómo les va a ir. Y por último, usted tiene que pagar las consecuencias de estar confiado de que una persona de estas, un tipejo de estos, un Mr. Bean de estos, le va a guardar lealtad y le va a guardar compromiso a su colegio. Déjeme decirle que usted está meando fuera del tiesto. Déjeme decirle que usted se va a ir de cara cuando usted se dé cuenta que una rata de estas, que no tiene escrúpulos, apenas siente el agua en el cuello, entrega a la propia familia de él. Y no con eso estoy diciendo que esté mal que el tipo entregue todos estos casos en impunidad. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de estos 20, 25 casos que el tipo nombra, que el tipo cita, que el tipo entrega, que el tipo suministra y favorece, la gran mayoría los protagoniza el tipo. La gran mayoría, el protagonista de todos estos peliculones es Mr. Bean. Es este mismo tipo cometiendo omisiones, descuido, trato negligente y abandono de lo lindo. Cuando no sigue ruta de atención, ni protocolo, ni conducto regular, un colegio que no actualiza el manual en 3 años, bueno, una maravilla. Esas son las consecuencias de estar confiados. ¿Qué sucedió la semana pasada? Los arrodillamos y los arrinconamos tanto
y esa rectora no supo por dónde, que tuvieron que llorar al cliente que tenemos. Oiga, le tuvieron que llorar al cliente que tenemos y decirle que conciliáramos, porque los teníamos arrinconados y arrollados al borde. En lo penal, en lo civil, en una reparación directa se estaban pidiendo 310 millones de pesos. 310 millones de pesos de reparación directa por los daños y perjuicios causados en el brazo del pelado con ese pupitre. 310 millones que tienen que salir el 70% del agresor, que es el delincuente, que ya tiene 16 años, 16 años, 16 años el agresor delincuente, y el resto del colegio. Y el colegio tiene que indemnizar y reparar por daños y perjuicios a este pelado, porque le van a quedar unas secuelas en el brazo, cosa brutal, no solamente las cicatrices, porque se le astilló el brazo, sino que va a quedar con una movilidad menguada casi del 60%. Entonces estamos hablando que ese colegio tendrá que indemnizar a futuro, eso yo no lo sé porque no nos han contratado esa parte, pero haciendo un estimado con los abogados, estamos hablando de casi 700 millones de pesos. 700 millones de pesos de reparación de indemnización. Se hablaron cifras de 350, 320, 310 millones de pesos por esa situación. Pero el resumen de todo esto es qué tipo de gente está contratando usted, cómo maneja su colegio privado es un circo, su colegio privado es allí un potrero, su colegio privado es una improvisación, y le revienta un caso de estos y se lo arrastra. Y mire cómo un solo funcionario de su colegio se vendió, se prestó para hundir completamente al colegio. Él mismo fue y se puso y dijo: yo tengo información de más de 20 casos que han quedado en la impunidad. A mí me sacan libre y me sacan impune y yo no le pago plata a nadie, y yo les entrego todas las pruebas y todo el material que tengo de impunidad que ese colegio ha tapado en su porquería durante casi 3 años. Tremendo. Y eso emerge como consecuencia de estar confiado. Ese es uno de los primeros casos. 310 millones de pesos se conciliaron y bueno, pues el cliente dijo: pues yo recibo los 310 millones de pesos. Yo no me espero 5 o 6 años que voy a ir a una pelea de 700 millones. A mí que me den 310 me los dan ya y yo les concilio y saco a mi hijo de allá, y con esos 310 millones yo veré qué cirugías le mando a hacer y cómo lo organizo. Bueno, eso es el primer caso. El segundo caso ya es de un colegio oficial, donde hay como una especie de entramado, ¿cómo le explico? Un entramado entre los mismos profesores, se tapan, llamémoslo así, que se tapan todos con la misma cobija, y después ponen a perder al más pendejo, al más ignorante, al más novato, al más neófito, al más pusilánime que encuentran ahí. Y entonces la cometen como 4 profesores. 4 profesores estaban enterados ahí en ese colegio oficial, estaban enterados de que un profesor por ahí la estaba cometiendo con una peladita de 13 años. Por ahí, el tipo se estaba metiendo con una niña de 13 años, y que yo la llevo en el carro, y que es que yo la acerco, y que es que yo subo y bajo, y que bueno. Después la niña sale diciendo: me acojo a la buena fe y aclaro acá, a pesar de que no estoy dando nombres, ni estoy particularizando ni señalando a nadie, aclaro, yo me baso en la buena fe de los descargos y testimonios que yo recibo. Yo no estoy diciendo que eso sea una realidad. La menor sale diciendo
que es que el tipo le ofrece 50.000 pesos cada vez que la niña de 13 años, estudiante de ese profesor, le practica sexo oral en el carro, mientras ellos van allí por su ruta del colegio a las cercanías de la casa en donde vive esta menor. Según la menor y los dichos de la menor, el profesor le ofrecía 50.000 pesos por cada ocasión que la niña de 13 años le practicara sexo oral en el recorrido, en el transcurso, en el camino de que la llevaba allá a la casa. Según la niña, fueron más de 7 ocasiones. Es los descargos que la niña da, vuelvo y repito, no estoy dando fe de que sea así, ni mucho menos. Pero tampoco estoy dando nombres, ni municipio, ni colegio, ni nada, para no entorpecer la investigación. Y al parecer o presuntamente había 4 profesores que tenían conocimiento de que este man se llevaba a la niña en el carro y habían escuchado por ahí los comentarios y los chismes vienen y los chismes van, y habían escuchado de esa aberración, de ese vejamen, de que este profesor le pagaba 50.000 pesos a la niña de 13 años por practicarle sexo oral cada vez que la llevaba en el carro. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sucedía allí? Los 4 tipos que conocían del hecho, viene una investigación de la personería de inmediato notifica a comisaría y la comisaría y la personería notifican a fiscalía y fiscalía inicia el proceso de carácter oficioso. Y al cabo de 3 meses, vienen y obtienen unos descargos en entrevista psicológica forense con la menor, que aclaro, es que ahí es el problema. Se pusieron a improvisar una entrevista con una psicóloga de la comisaría de familia que no es perito psicóloga entrenada forense. Es una psicóloga y que se graduó de psicóloga y por X, Y, Z motivo resultó allá en la comisaría, pero que sea realmente una perito psicóloga entrenada forense que haya tomado un protocolo y que haya hecho la entrevista en cámara de GESEL, no. Entonces, ¿qué tanta validez tenga eso en el juicio oral? Pues tendrá que hacerlo válido el abogado y pelearlo con todos patas y manos, el de la defensa, para defender a su prohijado y a su profesor. Y el que ataca, demostrar que lo que la niña dijo es lo suficientemente creíble y que tiene criterio de credibilidad. Porque usted demostrar un abuso sexual en términos de un sexo oral que no deja huellas, que no deja cicatrices, que no deja edemas, que no deja ADN y que solamente es la palabra de la persona contra la otra, es complejo. Pero siempre tengan en cuenta la premisa de que el testimonio del menor le va a ganar. O sea, si van a poner a pelear el testimonio de ese profesor contra el testimonio de la niña de 13 años, pues adivine quién se va de cárcel. Y se va de cárcel casi de 12 a 15 años este profesor. ¿Qué le sucede a estos confiados? Estos 4 pendejos ignorantes que sabían de los hechos o que los habían escuchado o que tenían las sospechas o que tenían los indicios, no denunciaron a tiempo y le preguntaron a la niña: ¿y quién más sabe de tu relación con este profesor? O sea, de que tú te subías al carro del profesor y que se iban casi por hora y media de camino a supuestamente su casa. No, pues el profesor Perencejo, el profesor Sutanejo,
el profesor Don Cangrejo y el profesor Don Pendejo. Pues esos 4 cayeron ahí y están de cómplices por omisión en un enredo de válgame Dios. Están en un enredo de válgame Dios. Y nos contrata uno de estos profesores y nos dice, hermano, yo no tenía conocimiento pleno, certero, absoluto de eso, pero sí yo sí había escuchado los chismes y sí habían habladurías y sí había comentarios y la niña sí hacía por ahí comentarios con las amiguitas y las otras amiguitas sí le comentaban a uno como profesor. Pero pues hermano, eso eran habladurías y chismes, uno que se va a poner a creer en eso. Entonces yo le dije, pues mi viejo, el problema es que usted, chismes o no chismes, habladurías o no, tenían que haber activado la ruta. Primero, no activaron la ruta, violaron la ruta de atención. Segundo, no activaron protocolo, violaron los protocolos. Tercero, ustedes no denunciaron ante policía y fiscalía, que son los que sí tienen que investigar, averiguar, indagar si eso era cierto o eran meros chismes. Y ustedes tampoco lo hicieron. Y usted va entrando como cómplice por omisión. Entonces, por ahí, gravísimo, gravísimo. ¿Qué se puede hacer? Pues que usted se confió de que el profesor conocedor del caso, que era otro fulano de los 4 que estaba ahí y que fue el que inició con el comentario, ese era el primer respondiente y ese sí quedó embalado. ¿Por qué? Porque lo comentaron en un WhatsApp. En ese WhatsApp que comentaron ese caso del presunto abuso sexual en donde este profesor le pagaba 50.000 pesos a la niña por practicarle sexo oral dentro del carro en la ruta que la llevaba supuestamente a la casa, lo comentaron en un chat y allí es un profesor otro diferente a este, el que dice, pues hermano, yo lo supe porque fulanita de tal, que es la mejor amiga de la niña, me lo comentó. Ese profesor que escribe eso en ese WhatsApp, en ese chat, ese man se echó el agua, toda el agua, encima. Toda el agua, hasta el cuello y más, porque él sí era el primer respondiente. Y él tenía que haber denunciado los hechos y no lo hizo. Ese es el que más enhuesado está. Gracias a ese chat, posiblemente se pueda minimizar o se pueda atenuar la responsabilidad del que nos contrata. Pero aquí también vamos a tener consecuencias de estar confiados los unos de los otros, de no activar ruta, protocolo, de no conducto regular y finalmente, de revisar y ejecutar el conducto regular, el debido proceso, los protocolos, y no lo hicieron. Moraleja de los dos asuntos. ¿Hasta dónde usted es consciente? Venga, concretamente, ¿hasta dónde usted, por amor de Dios, es consciente de las consecuencias de estar confiado en que lo que usted está haciendo está bien, pero la ley, pero la norma dice otra cosa? Ahí es donde yo saco mi as bajo la manga y es donde yo saco mi frase a relucir y le digo, mi viejo, no es que sabía mucho, no que usted sabía más ley que la misma ley, no que usted salía con el cuento que eso era mero terror y que yo era terrorista y que yo era montacuentos y que yo simplemente les metía cuentos para vender un acta. Con esa me salió el profesor que nos iba a contratar. No, hermano, es que yo pensé que esos cuentos que usted echaba, que esos discursos allí, esos podcasts, era pura basura y era para meterle a uno miedo y era para vender documentos y era para tal. Pero ahora que me estoy viendo aquí que ya es fiscalía, que estoy hasta el cuello, que me pueden engüesar, que ya me dijeron que eran 12 años, que cómplice por omisión, que fuera de eso el disciplinario, que tengo que indemnizar, que me van a pedir casi 80 millones, que, ¿qué voy a hacer? Ah, ah. Así el lloro y el crujir de dientes, una maravilla.
Entonces, lo que quiero decirle con esto, y con eso cierro este podcast, oiga, ¿usted sí realmente es consciente, sí es consciente usted de que lo que está haciendo está pegado a la ley, está bien hecho, bien estructurado, bien realizado? Ahí le dejo la inquietud. Si usted requiere asesoría, acompañamiento, si usted requiere la capacitación o si usted requiere el acompañamiento jurídico de los abogados, 305-416-0114. 305-416-0114. Yo le sugiero, como un buen consejo, mida las consecuencias de estar confiado, mida las consecuencias de estar confiado. Millones de bendiciones.